Hola, bienvenidas y bienvenidos otra vez. Seguimos hablando del DELE, Diploma de Español como Lengua Extranjera, y hoy nos centramos sobre la parte oral, que suele ser la más temida. Veremos algunos trucos, consejos, hablaremos de la estructura y sobre todo hablaremos de cómo se evalúa la prueba oral. Esto os puede ayudar mucho. Primero tenemos que decir que en la mayoría de los casos la prueba oral no se realiza el mismo día que las otras pruebas. Podría pasar, pero normalmente es otro día, antes o después del escrito. Recibiréis todas las informaciones en un email de convocación. Tenéis que llevar siempre, tanto para la prueba escrita como para la oral, vuestra hoja de inscripción que tiene un código personal y sobre todo un documento, porque los examinadores no os conocen y os tienen que identificar. Vale, vamos a ver ahora la estructura. Nos centramos aquí sobre todo en el DLB2, pero bueno, que es el que hace la mayoría de estudiantes, pero luego a continuación al final del vídeo voy a poner también las especificaciones del C1 que, bueno, en algunos aspectos son bastante parecidas. Por ejemplo, el aspecto del tiempo, porque tanto en el B2 como en el C1 la prueba oral dura 20 minutos y tenéis también 20 minutos de preparación previa. Entonces, tenéis que presentaros a la sede del examen a la hora de la convocatoria y luego cuando falten 20 minutos a vuestro examen, o sea, cuando entra el candidato anterior, vosotros os preparáis en una salita donde el personal de apoyo está vigilando y podéis empezar a preparar la tarea 1 y la tarea 2. Evidentemente no vais a tener acceso ni al móvil, ni al diccionario, ni nada, pero podéis empezar a estructurar vuestro discurso y a tomar algunas notas. Es importante que tiene que ser solo un esquema, porque como os recordará el examinador, podéis mirar, pero no podéis leer. O sea, no podéis redactar el texto antes y luego leer, porque es una expresión, bueno, espontánea lo más posible. Bueno, como veis, la primera tarea que habéis podido preparar un poco con antelación dura entre los 6 y los 7 minutos y tenéis que valorar ventajas y desventajas de una serie de propuestas sobre un tema. El personal de apoyo os presenta dos, entonces tenéis que elegir uno de estos dos y preparar uno de estos dos. Tenéis un tema, por ejemplo, la enseñanza de lenguas en la escuela, con algunos bocadillos, algunas personas que hablan y que dicen sus ideas. Entonces podéis comentar las ideas que ya tenéis y además añadir vuestras opiniones. A continuación vamos a ver cómo expresar vuestra opinión de forma variada. ¿Por qué se llama expresión e interacción orales? Porque, bueno, antes os expresáis vosotros, pero luego interviene el examinador que siempre os hace algunas preguntas, ¿vale? Luego, en la segunda tarea tenéis que describir una imagen, ¿vale? Una situación en realidad más que la imagen. Antes, el personal de apoyo os ha hecho elegir entre dos imágenes y vosotros tenéis que comentar esta situación algunos minutos diciendo qué pensáis que está pasando, cómo se sienten los protagonistas. Recordad que es un B2, o sea, no tenéis que decir cosas de A1, tiene el pelo largo, está llevando una sudadera. Intentad, o sea, comentar la situación, utilizar por ejemplo los pasados, el subjuntivo, no creo que sienta lo mismo que la otra persona, o sea, un poco algo más complejo. Y luego, la última tarea, que es la única que no habéis podido preparar antes, una conversación a partir de un gráfico. El examinador os va a dar a elegir entre dos opciones, pero el examinador allí, no el personal de apoyo antes. Entonces,
Os va a dar un minutito para mirar un gráfico entre los dos que podíais elegir y luego tenéis que comentarlo diciendo vuestra opinión, si los datos que luego o los resultados que luego muestra el examinador corresponden a vuestra expectativa o no, si en vuestro país obtendríais los mismos resultados o no. Entonces, como siempre, antes habláis y luego al final el examinador os hace algunas preguntas. O en algunos casos el examinador puede intentar decir lo contrario, pero no porque estéis diciendo algo mal. O sea, no importa tanto el contenido de vuestra opinión. Evidentemente podéis tener la opinión que queráis, sino un poco para hacer una interacción. Entonces dices, bueno, yo creo que en Italia sería diferente. Ah, sí, bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Intentad defender vuestra opinión. Vamos a ver ahora algo que no todos saben, o sea, cómo se corrige la prueba oral del DELE. Entonces, cuando entráis, vais a ver no a una, sino a dos personas, un examinador y un entrevistador, se pueden llamar así. O sea, una persona que está sentada detrás de vosotros, que toma notas, ninguna ansiedad, está tomando notas, no quiere decir que sean buenas o malas, simplemente se apunta vuestra performance. Y luego una persona delante de vosotros que es la con la que habláis, que os hace la entrevista. Ambas personas luego os van a evaluar. La persona con la que habéis hablado va a dar una evaluación holística, o sea, global, general. Si piensa que en las diferentes tareas habéis cumplido con el objetivo de que la tarea pedía, de hablar bien, de resolver una cuestión, de expresaros con suficiente claridad, etc. La persona detrás de vosotros tiene una evaluación que vale un poquito más y que es más detallada sobre varios aspectos. ¿Sabéis cuáles son los aspectos? Primero, la fluidez. Para tener un nivel suficiente de fluidez en un B2, tenéis que mantener un ritmo bastante uniforme, sin demasiadas pausas. El discurso no tiene que parecer difícil de entender con muchas interrupciones. Evidentemente, se nota vuestro acento extranjero, esto es normal, pero se tiene que comprender. No puede resultar ininteligible, o sea, incomprensible. Y bueno, hay pequeños errores, pero esporádicos, o sea, pocos. Entonces, como ya dije en el vídeo anterior, B2 no significa hablar perfectamente. Hay errores que se pueden cometer de vez en cuando y no hay que tener miedo por eso. Simplemente el mensaje tiene que llegar. Luego, segundo criterio, el alcance. ¿Qué es el alcance? Bueno, el léxico, el vocabulario que utilizáis. Tenéis que tener un amplio repertorio lingüístico que os permita desarrollar todas las tareas. Y no podéis perder tiempo para buscar las palabras o decir palabras inexactas. Claro, podéis cometer alguna pequeña imprecisión. Entonces, bueno, si no sabéis una palabra, decís un poco mal o la decís en vuestra lengua. Bueno, si es una, no pasa nada, ¿no? Lo importante es que tengáis en general un nivel adecuado al B2. Luego la corrección, o sea, la gramática. En el B2 tenéis que demostrar un control gramatical relativamente alto, o sea, conforme al nivel, y aquí también podéis provocar algún error de vez en cuando, pero es muy bueno si lo corregís. A veces os dais cuenta de que habéis cometido un error, entonces no disimuléis, ¿no? Como así, igual no me ha entendido o igual no me ha escuchado. Mejor autocorregirse. Entonces, sobre todo con los pequeños errores de niveles más básicos, como la concordancia o los verbos de indicativo, los pasados, intentad corregiros si os dais cuenta. Y luego al final, coherencia y cohesión.
un punto muy importante en el DELE, ¿no? Como veis, valen como el 25% de la puntuación de la nota. Entonces tenéis que elaborar un discurso claro y coherente, ¿no? Si yo te pido, por ejemplo, tu opinión sobre el reciclaje, pues no me hables de no sé, del agujero del ozono. O sea, intentad responder exactamente a la pregunta. Y luego un discurso que esté bien cohesionado, o sea, utilizando un elemento importantísimo en todas las pruebas del DELE que ahora vamos a repasar, o sea, los conectores. Ya hablamos de los conectores en otro vídeo. Aquí arriba tenéis el enlace. Bueno, y ya dijimos que los conectores son importantes para hacer nuestro discurso más cohesionado, como unas señales de tráfico. Nos indican el camino, nos guían a través de todo nuestro texto. Básicamente los conectores son de 6 categorías según la clasificación de estos dos autores que he mencionado aquí. Conectores aditivos que añaden una información, el más común es y, pero claro, en un nivel B2 tenemos que usar muchos más. Contraargumentativos, por ejemplo el pero, o sea, te dicen algo contrario. Causales indican una causa, un motivo, una razón, como porque. Consecutivos, una consecuencia, como por eso. Reformulativos, cuando quiero decir algo que ya he dicho pero de otra forma, como el coloquial o sea. Y importantísimos para el DELE, los ordenadores. Sirven para dar un orden, una estructura a nuestro discurso, tanto oral como escrito. Tenéis que utilizarlos también en la producción escrita. Aquí tenemos una clasificación. Vamos a ver. Entonces, aditivos, podéis memorizar 3 o 4 de cada categoría, ¿vale? Aditivos, además, por ejemplo, asimismo, que es más formal, del mismo modo, de la misma manera, es más, no son iguales, claro, cada uno tiene un registro un poco diferente o se utiliza en un contexto ligeramente diferente. Por ejemplo, es más, si yo digo, no, la fiesta no fue aburrida, es más, fue divertida. Luego, contraargumentativos, a pesar de, aunque, aún así, o sin embargo, o sea, hay muchos. Causales, ya que, puesto que, debido a que, como, que es un poco más coloquial y se pone al principio. Consecutivos, por tanto, por lo tanto, así que, por consiguiente, por eso. Reformulativos, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, dicho de otro modo. Y sobre todo los ordenadores, por ejemplo, para empezar, y dices el tema luego, primero, en segundo lugar, en tercer lugar. Y, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de ventajas y desventajas, como en la primera tarea, por un lado, y dices una ventaja, por otro lado la desventaja, o por una parte y por otra parte. Y luego al final, en conclusión, finalmente, para resumir, esto da una estructura a vuestro discurso y si os esforzáis de usar los conectores, veréis que la puntuación de esta parte de la cohesión sube mucho y os ayuda mucho a aprobar el examen. Os he puesto ahora un ejemplo de un texto. En este texto, sobre un tema muy actual como el lenguaje inclusivo, tenemos también un vídeo sobre este tema muy actual, he puesto en negritas los conectores de tipo ordenador, que como veis ayudan mucho a la comprensión de la persona con la que estoy hablando o del lector, porque los podéis utilizar y los tenéis que utilizar también en la producción escrita. Vamos a ver brevemente este texto. Para empezar, es importante subrayar la importancia del lenguaje inclusivo en el debate público en todos los medios de comunicación, ¿no? Cuando empiezo, digo para empezar. Luego,
Digo por qué en un ensayo, por ejemplo. En primer lugar, porque cada vez más mujeres ocupan cargos de poder en el mundo. Segunda razón. En segundo lugar, porque el lenguaje es una importante forma de empoderamiento. Luego, cuando quiero introducir, por ejemplo, ventajas o desventajas o dos facetas del mismo problema, de la misma cuestión, puedo usar, como hemos visto, por un lado o por otro lado. También es cierto que si por un lado es evidente que el tema del lenguaje inclusivo no resuelve los problemas de desigualdad más graves como la brecha salarial, por otro lado, otra faceta de la cuestión puede ayudar a cambiar la forma de pensar de la sociedad. Luego concluimos. Podemos usar finalmente o para terminar, en este caso, en conclusión, creo que podemos estar de acuerdo en que la igualdad de género pasa también a través del lenguaje. Como os había anticipado, vamos a ver ahora cómo expresar una opinión. Por ejemplo, con para mí, en mi opinión, desde mi punto de vista, a mi modo de ver, a mi juicio. O también usando los verbos de opinión. Creo que, pienso que, opino que, considero que, me parece que. Intentad no usar siempre la misma expresión en un B2, en un C1. Podéis variar vuestro discurso. Pero atención, porque tenéis que recordar cómo se usan los verbos de opinión. Pequeño repaso. En las frases afirmativas, cuando el verbo de opinión no tiene una negación, se pone luego en la subordinada el indicativo. Por ejemplo, creo que las redes sociales son un riesgo. Segundo ejemplo, cuando el verbo de opinión está en forma negativa. No creo que las redes sociales sean un riesgo. Atención, porque si la negación va en la subordinada y no en el verbo de opinión, entonces tenemos que usar el indicativo. Creo que las redes sociales no son un riesgo. Bueno, espero que esta clase os haya ayudado. Luego, a continuación, voy a publicar más vídeos sobre el DELE y sobre los exámenes en general. Por ejemplo, sobre la gestión de las emociones, que es un tema muy importante. A continuación, os dejo todas las especificaciones de la prueba oral del B2 y también del C1. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.